Bienvenidos, mi nombre es Diego Pérez Salazar. El día de hoy vamos a resolver esta inecuación o desigualdad para este video. En este caso, como en toda desigualdad, necesito encontrar el intervalo de x de todos los valores de x que al ser reemplazados aquí cumplan que todo este lado izquierdo sea menor o igual que 0. Entonces, para iniciar, se podría hacer de dos formas diferentes. Vamos con la primera, voy a hacer las dos aquí. La primera forma es determinar los signos. Como yo quiero que esto sea menor o igual que 0, quiere decir que esto debería ser de signo negativo, porque esos son los menores que 0. Entonces, si yo me doy cuenta, este es el numerador y este es el denominador. Entonces, el numerador ya tiene su propio signo. El valor del numerador, el signo del numerador es positivo, lo que implica que en el numerador tenemos más. Para que esto se haga menos, en el denominador debería tener menos. Entonces, lo que yo tendría es que el denominador, para que sea menos, debería ser menor que 0. No le podría poner igual, ustedes dirán aquí dice igual. Sí, pero como es denominador, todo denominador siempre debe ir abierto. Entonces aquí ya se hace algo bastante sencillo, simplemente tendría que ir despejando. Entonces, este 2 está sumando, pasaría al otro lado, al lado derecho, a restar. Y para que me quede aquí positivo, a ambos lados multiplico por menos 1. Menos por menos más. Acá menos por menos más, y al multiplicar por un signo negativo se invierte sentido. Y yo ya tendría esto. Sería la solución. Por ende, en forma de intervalos, la solución es que x pertenece al intervalo de 2 hacia el infinito. Infinito abierto y 2 también abierto porque aquí dice mayor. He colocado aquí la recta de los reales, le pongo el 0 como referencia y como dice 2, le voy a poner aquí 2 abierto y hasta el infinito se va hasta acá. Y entonces este es el gráfico y quedaría resuelto. Pero este también se podría resolver a través de una tabla de signos. Voy a hacer una tabla de signos como que los dos tienen factores, ¿no? El numerador y el denominador. En este caso he graficado esta tabla. Voy a poner aquí el numerador, que es 5, y el denominador, que sería 2 menos x. Aquí pongo desde menos infinito hasta más infinito y me queda solo una línea. ¿Por qué? Porque yo sé que este 5 nunca se va a hacer 0. Recuerden que en este caso lo que nosotros necesitamos es averiguar el valor donde cada uno se hace 0, pero el 5 jamás se va a hacer 0, entonces aquí no existe ese valor, solo acá. X debería valer 2 porque al reemplazar aquí 2, 2 menos 2 se haría 0. Entonces el único valor que vamos a poner aquí es el 2 y entonces yo ya puedo poner los signos. El 5 siempre va a ser positivo, no importa que esté aquí o que esté acá, porque no tiene ninguna x para reemplazar. En cambio, el denominador 2 menos x sí va a tener un cambio. Sería 0 en 2, esto es abierto porque es denominador, por eso le pongo sin pintar, y me fijo en el signo que tenga la x. En este caso el signo es negativo, pongo el contrario que es positivo hasta que se hace 0 y de ahí cambio. Entonces más por más, más y más por menos, menos. Estoy buscando los menores o iguales que 0, que son los negativos, serían estos de aquí. Lo que implica que la solución está de aquí a acá, porque eso es lo que es negativo. Entonces, solución, los x que pertenecen al intervalo desde 2 hasta más infinito, infinito abierto, 2 también abierto, y sale exactamente la misma solución que teníamos antes. No te olvides de dejar tu like, suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales.